Se abre la audiencia de vista pública en los expedientes acumulados números 3.207 y 3.344 del año 2016, formados por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, en contra del Ministerio de Energía y Minas. El señor secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y hará las advertencias respectivas para el adecuado desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra. Señor presidente, la entidad promotora del amparo precisó como acto reclamado en esta acción el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala, denominada Progreso 7 derivada, expediente número LEXT-054-08, otorgado a la entidad de exploraciones mineras de Guatemala, Sociedad Anónima. La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado fechada el 28 de junio de 2016, consideró: del análisis y estudio de los antecedentes, esta Corte determina lo siguiente. El derecho de consulta previa de los pueblos indígenas es de carácter constitucional, por lo que forma parte del catálogo de derechos fundamentales reconocidos e incorporados en el bloque de constitucionalidad de Guatemala, en el entendido que el Tribunal Constitucional se encuentra facultado para examinar la vulneración de aquellos derechos contenidos en tratados internacionales que reconozcan derechos fundamentales, esto al realizar una integración armónica conforme al artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Al constituir la consulta previa un derecho fundamental, es de imperatividad absoluta, por lo que goza del principio de supremacía constitucional. En consecuencia, todos los procedimientos de explotación y exploración minera que se realicen en Guatemala deben observar obligatoriamente este derecho fundamental de carácter colectivo. La obligatoriedad de la consulta previa a los pueblos indígenas ha sido reconocida no únicamente por el Tribunal Constitucional guatemalteco, sino también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ya ha sido expuesto, en esta queda patentizado que para los pueblos indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual. Sentencia dictada en el caso Comunidad Mayagna Sumo Aguas Tingní versus Nicaragua, Fondo Reparaciones y Costas, párrafo 149. Pues su forma particular de vida, de ser, ver y actuar en el mundo está constituida precisamente a partir de su estrecha relación con territorios tradicionales y los recursos que ahí se encuentran, no solo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y por ende de su identidad cultural. Sentencias dictadas en los casos Comunidad Indígena Yagye Axá versus Paraguay, Fondo Reparaciones y Costas, párrafo 135 y Comunidad Indígena Sau o Yamaxa versus Paraguay, Fondo Reparaciones y Costas, párrafo 118. Así la tierra está estrechamente ligada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores, patrimonio cultural inmaterial que es transmitido y recreado generacionalmente por las comunidades indígenas. Sentencias dictadas en los casos Comunidad Indígena Yagye Axá versus Paraguay, Fondo Reparaciones y Costas, párrafo 154, y Pueblo Indígena Quichua de Sarayacú versus Ecuador, Fondo y Reparaciones, párrafo 211. Sobre el particular resulta relevante hacer mención al pronunciamiento emitido por dicha Corte en el caso Pueblo Indígena Quichua de Sarayacú versus Ecuador, párrafo 177, en el que consideró:
La Corte ha establecido que para garantizar la participación efectiva de los integrantes de un pueblo o comunidad indígena en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar activamente y de manera informa con dicha comunidad según sus costumbres y tradiciones. Además, las consultas deben realizarse de buena fe. Asimismo, se debe consultar con el pueblo o la comunidad en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad si este fuera el caso. Este pronunciamiento evidencia la concurrencia de ciertos elementos que deben ser observados en la consulta, aparte de los señalados por nuestro Tribunal Constitucional, ya que la obligación contenida en el artículo 6, inciso 1A del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo no se cumple únicamente con llevarla a cabo, sino que a su vez requiere la observancia de ciertos lineamientos para efectivizar sus objetivos. Es así como aquella debe realizarse con carácter previo, lo que implica que al momento de efectuarse la solicitud, debió proporcionarse a las comunidades toda la información que les permitiera conocer las actividades que se llevarían a cabo. Esto con la finalidad de intercambiar apreciaciones con la entidad solicitante y lograr un consenso que es el objetivo último de esa consulta. En este mismo sentido, la consulta debe constituir un instrumento de participación efectiva que se lleve a cabo mediante la buena fe y con la finalidad de llegar a consensos, y no únicamente como un requisito formal derivado de la falta de obligatoriedad de la consulta, pues si esto fuese así carecería de fundamento llevar a cabo la consulta, pues no permitiría materializar el sentir de la comunidad o pueblo indígena. Finalmente, se requiere que la consulta sea adecuada y accesible en el entendido que la convocatoria y los actos que se lleven a cabo tendrían que ser realizados conforme las tradiciones y costumbres de la comunidad, por lo que resulta indispensable la implementación de procedimientos apropiados en atención a sus características propias, pues pretender llevarla a cabo a través de formas ajenas implicaría vulneración a sus derechos. En el presente caso, la autoridad impugnada ha infringido el derecho de consulta que asiste a las comunidades indígenas de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala al otorgar la licencia de explotación minera relacionada en el presente amparo sin haber agotado la consulta previa a los pueblos antes indicados. En tal virtud, esta Corte concluye que han sido vulnerados los derechos constitucionales invocados por el amparista, por lo que el amparo debe otorgarse para el solo efecto de que se haga valer el derecho de consulta de las comunidades afectadas conforme a lo apuntado en párrafos anteriores y lo que se declare en la parte resolutiva de la presente sentencia, por lo que debe dejarse en suspenso la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala, denominada Progreso 7, derivada expediente número LEXT-054-08, otorgada a la entidad de exploraciones mineras de Guatemala, Sociedad Anónima. Aunado a lo antes indicado y para dar efectivo cumplimiento a lo resuelto, el Ministerio de Energía y Minas deberá determinar el procedimiento a seguir para realizarse la consulta a través de aquel medio que permita recabar de manera fidedigna la opinión de los pueblos que pudieran resultar perturbados y enfocarse en acciones de desarrollo para el pueblo como medio de compensación a la perturbación de que pudieran ser objeto. Para el efecto deberá tomarse en consideración la normativa legal y vigente y observarse los diferentes instrumentos multilaterales relacionados con el tema objeto de estudio y que han sido ratificados por el Estado. Esta Corte estima que la autoridad impugnada actuó con la buena fe que se supone en las actuaciones que le corresponden, razón por la cual, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la Ley de la Materia, la exonera del pago de las costas procesales. Con esos argumentos, la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, otorga en definitiva el amparo solicitado por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, por medio de su mandatario judicial, abogado Pedro Rafael Maldonado Flores. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto al reclamante
el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala, denominada Progreso 7, derivada expediente número LEXT-054-08, otorgado a la entidad de Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima, emitida por el Ministerio de Energía y Minas. Restituye a los representados de la entidad postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías de los representados de la entidad postulante, bajo el procedimiento de imponer la multa de 1,000 quetzales en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. No hay condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública establecido en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el apelante y solicitante de la vista pública, Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima, por medio del mandatario judicial con representación, señor Arturo Miranda Rickfoff, quien comparece con el auxilio del abogado Edgar Estuardo Ralón Oriana. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, partes procesales. Nos presentamos el día de hoy a presentar apelación contra sentencia de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia y confiamos en que el máximo tribunal hará una correcta interpretación del convenio 169 de la OIT en armonía con el texto constitucional de la República y demás leyes del país. Ha sido precisamente esta honorable Corte de Constitucionalidad la que durante casi 10 años ha venido interpretando, a falta de una reglamentación específica nacional de la aplicación del convenio 169 de la OIT, y ha establecido principios importantes y valiosos para entender y comprender los alcances correctos de dicho convenio. Uno de los criterios importantes que en esta jurisprudencia existe constitucional es que el procedimiento de consulta no es un procedimiento de plebiscito y no es un procedimiento de sufragio. Es una obligación del Estado de informar en forma transparente a los pueblos indígenas de una comunidad específica en donde hay un proyecto específico, para establecer cuáles serían los alcances del proyecto y cuál es la situación de esa comunidad o pueblo para que no tenga una afectación directa que no sea mitigada. El otro criterio que ha establecido esta honorable Corte de Constitucionalidad ha sido la interpretación del término de vinculancia o no del resultado de la consulta. El si es vinculante o no la consulta es un término que se ha venido enriqueciendo en las diferentes sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Y un elemento común que al día de hoy tiene esta jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad es que la consulta no es un derecho de veto a la actuación del Estado. Establece criterios muy valiosos, orientativos para que el Estado cumpla con sus funciones, pero no puede ser un mecanismo que impida el actuar mismo del Estado. Y el otro aspecto relacionado a la vinculancia que esta Corte ha señalado
es que no es un procedimiento de anulación de licencias o de actos administrativos. El procedimiento de consulta o su resultado no tiene como un efecto jurídico inmediato que se cancele un acto administrativo que ha sido emitido o que se cancele una licencia que ha sido emitida. Esa no ha sido la interpretación de la Corte de Constitucionalidad, ni son los alcances que tiene el propio convenio 169. Es más, la Corte de Constitucionalidad, haciendo una labor valiosa en la interpretación del convenio 169, ha emitido varios fallos exhortativos en donde ha exhortado al Estado en diferentes momentos para que emita una reglamentación de cómo llevar a cabo esos procedimientos de consulta y que el Estado cumpla con la obligación de cumplir con el convenio. Lamentablemente, casi 10 años después de emitido el convenio 169 y de esas sentencias exhortativas, no existe a la fecha un procedimiento, una ley o un reglamento que establezca con claridad cómo hacer la consulta. En el presente caso, tengo 4 consideraciones puntuales que son muy particulares para mi representada y en la cual solicito pueda en la sentencia que ustedes emitan hacerse una amplia interpretación, porque seguramente será un precedente muy importante en el país. El primero de ellos es establecer el alcance del artículo 6 del convenio de la OIT. Ese artículo 6 del convenio 169 de la OIT dice que todo lo relacionado en todas las disposiciones del convenio 169 debe hacerse a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas que protege el convenio. Y CALAS no es una de ellas. Respetamos la labor que CALAS hace en la sociedad civil, es una asociación civil, pero no ha incorporado al expediente ni ha acreditado en el amparo que los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo les haya delegado la representatividad de esos pueblos indígenas. El artículo 6 dice que es a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas que protege el convenio que debe aplicarse todas las disposiciones del convenio. Y el interponente de ese amparo no es una autoridad ancestral ni una autoridad de un pueblo indígena, sino es una asociación civil que no acreditó que le fuera delegada esa representatividad. Y sí consideramos que es un precedente importante que se razone en la sentencia si es posible que se delegue por parte de los pueblos indígenas esa representatividad a un intermediario y con qué documento o de qué manera debe ser delegada esa representatividad. Porque si no se garantiza esa representatividad directa, se podría estar debilitando uno de los principios importantes del convenio 169 de la OIT que está en el artículo 6. El otro aspecto, el segundo aspecto fundamental a considerar en este caso es que mi representada obtuvo su licencia de explotación minera en el año 2011. Un acto administrativo que quedó consumado, en el que no hubo ni una sola oposición durante el periodo de oposición que da la ley de minería y que varios años después está siendo suspendido los efectos de un acto administrativo que se encontraba firme y que había causado estado. Es muy importante para nosotros que la Honorable Corte de Constitucionalidad interprete lo que está sufriendo nuestra representada en virtud que la Constitución y la ley establece un procedimiento para declarar nulo un acto o un contrato administrativo. Y el procedimiento es que el presidente de la República, con un acuerdo gubernativo, instruye a la Procuraduría General de la Nación para que inicie una demanda contenciosa administrativa en donde se ventile la nulidad de un acto o un contrato. No es con un amparo directo como se puede anular. Es más, la Constitución en el artículo 251
establece las facultades, la jurisdicción y competencia de los tribunales contenciosos administrativos. Y los tribunales contenciosos administrativos son los que pueden declarar en un debido proceso, en una sentencia, si hay una nulidad de un acto o una resolución administrativa. Y en este caso se está pidiendo que sea un tribunal constitucional en la vía de amparo el que deje nulo un acto administrativo que estaba firme. Nuestra empresa estaba ya en operaciones y hoy, ya entraré al tema, está suspendida, pero está en una inminente posibilidad de que se declare nula una licencia, y nuestro criterio es que la petición de fondo de que se declare nula la sentencia es un imposible jurídico si se quiere respetar la Constitución Política de la República de Guatemala. Y es un imposible jurídico porque se pretende que un tribunal constitucional invada facultades que le corresponden al presidente de la República, quien es el que debe de iniciar con la emisión de un acuerdo gubernativo si se quiere declarar la nulidad o no de un acto. Pretende que se invadan facultades de la Procuraduría General de la Nación, quien hace a la que le corresponde demandar la nulidad de un acto administrativo. Y pretende también que un tribunal constitucional invada facultades del Tribunal Contencioso Administrativo, que es el que constitucionalmente, según dice el 251, debe de conocer sobre si hay una nulidad o no de un acto o contrato administrativo. Coyunturalmente en Guatemala estamos viviendo un ejemplo de un caso mediático como es el de TCQ, donde hay una demanda de nulidad por un contrato donde hay señalamientos de corrupción, pero se está discutiendo en un tribunal contencioso administrativo si es nulo o no ese acto. Y contradictoriamente mi representada, que cumplió con la ley, que cumplió con todos los requisitos de ley, que obtuvo su licencia en el 2011, está a punto de perder una licencia sin que se le pueda respetar el debido proceso de ir a un tribunal contencioso administrativo a ver si efectivamente hay un vicio o hay algo que dé el origen a una nulidad de su licencia. Por lo que sí creemos que la petición es una petición que está solicitando una intervención del máximo tribunal constitucional para afectar una materia que tiene un debido proceso y que tiene incluso constitucionalmente asignado a quien le correspondería conocer si es nula o no un acto, licencia o contrato administrativo. El tercer aspecto que quisiera solicitar respetuosamente al máximo tribunal que se analice en la sentencia es que ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corte en que no existen derechos absolutos. En materia constitucional no puede el ejercicio de un derecho constitucional anular la existencia de otro derecho constitucional. En materia de derechos humanos no puede un derecho humano violentar o anular la existencia de otro derecho humano. Y menciono esto porque creo que la Corte debe de, en su sentencia, establecer una armonía para que se puedan respetar los dos derechos de las partes. Mi representada no se opone y reconoce que sí reconoce que es necesario y que es una obligación que el Estado haga las consultas y que es sano y que es un mecanismo muy importante de participación ciudadana. Sin duda alguna lo es un derecho. Como fue mencionado, es un derecho en un convenio internacional, por un bloque de constitucionalidad debe ser interpretado, pero también tiene que verse cómo esa aplicación de ese derecho de consulta no anula, por ejemplo, el derecho de seguridad jurídica y certeza jurídica que está en la Constitución, o el derecho de trabajo de los empleados de una empresa que ya está operando, o el derecho de libertad, industria y comercio que está en la Constitución. Tiene que haber una armonía. Hoy precisamente, que es un día de bloqueo de carreteras, esta Corte, por poner una analogía, ha emitido sentencias cuando indica que se deben de respetar los dos derechos, el de manifestación y el de libre locomoción. Exactamente acá, el ejercicio de la consulta debe de
permitirse la consulta, pero que también se respeten otros derechos como el derecho de trabajo, libertad de industria y comercio, certeza jurídica y el del 119 de la Constitución de la obligación del Estado de crear las fuentes necesarias de la inversión o que se mantenga la inversión. No podemos, por ejercer un derecho de consulta, anular los otros derechos. Y en este caso, mi representada sufrió una suspensión, está suspendida cuando… Dispense, le informo que quedan 2 minutos para su exposición. Muy bien, gracias, presidente. Y básicamente sufrió una suspensión provisional de cierre de operaciones, 168 trabajadores han perdido sus empleos, lugareños, personas vecinas de ahí, de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, y estamos, digamos, sufriendo porque está en conocimiento si la consulta debe realizarse o no. Nuestro criterio es que la consulta debe realizarse sin afectar derechos constitucionales y legítimos de mi representado. Y para ir cerrando, básicamente nosotros consideramos que en esta causa debería decretarse una sentencia en donde se revoque el amparo que fue decretado por la Corte Suprema de Justicia, que se declare con lugar la apelación y que en esta sentencia exhortativa se fije un plazo para que se realice pronto ese procedimiento de consulta por parte del Estado, pero que se restablezca en forma inmediata las operaciones de mi representada en lo que se realiza esa consulta. Porque si le damos un efecto de suspensión mientras se realiza la consulta, sería una sanción, algo punitivo, que no está regulado en el convenio 169, ni en la Constitución, ni en la ley de minería. Estaríamos sufriendo una sanción no reglamentada en ley, por lo que respetuosamente solicito se declare con lugar la presente apelación. Muchas gracias. Ahora corresponde el turno al solicitante del amparo, Centro de Acción Legal Ambiental Social de Guatemala, CALAS, por medio del mandatario judicial con representación, abogado Pedro Maldonado Flores, quien comparece con su propio auxilio y queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Previo a hacer uso del tiempo que me corresponde, quisiera solicitar que dentro de mi argumentación pueda hacer lectura de ciertos pasajes legales y consideraciones de la Corte Suprema de Justicia y poder leerlos del texto que me acompaña. Dentro de su tiempo y en lo pertinente, adelante. Correcto. Muchas gracias, señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados. Estamos frente a un caso que la Corte Suprema de Justicia claramente han marcado en el tema del neoconstitucionalismo. Ese avance de la justicia constitucional que ha llevado a los tribunales internacionales y a los tribunales nacionales de amparo a la obligación de tutelar los derechos de aquellas minorías que por tradición y por injusticia del Estado han sido violentados reiteradamente. No estamos en discusión porque es obvio, es natural y es legal que el derecho de consulta libre, previa e informada le asiste a los pueblos indígenas de la nación guatemalteca. Y que ese derecho de consulta debe ser ejercitado, como claramente lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en forma previa, mucho antes de que se llegue a la decisión de otorgar o no una autorización por parte del Estado que vaya a afectar los territorios y la población indígena en una determinada extensión geográfica. Obviamente, el tema de consulta internacionalmente en el contexto de las naciones no se encuentra regulado con exclusividad en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. La Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas también retoma ese derecho.
Y más recientemente, en junio de este año, la Declaración Americana de la Organización de Estados Americanos, valga la redundancia, también lo retoma. Obviamente, Calas en ninguna parte del proceso ha solicitado que sea Calas a quien se le consulte, que sea Calas quien tenga la representación de los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y de San José del Golfo, porque no estamos pidiendo específicamente ya en el proceso de consulta. Es obvio, así lo dice el convenio, el artículo 6. La consulta debe ser a través de los pueblos y de sus autoridades, pero ante una violación flagrante al derecho de consulta, que dicho sea de paso, no es la primera, sino esta Corte de Constitucionalidad ha confirmado al menos 8 casos en que el Ministerio de Energía y Minas ha violentado el derecho de consulta de los pueblos indígenas al otorgar licencias mineras sin practicarla. Es ahí donde estamos, una violación al derecho de consulta. Se habla en la apelación sobre falta de temporalidad. Es falso, honorables magistrados y magistradas, mi representada interpuso la acción de amparo dentro de los 30 días siguientes a que tuvo conocimiento del hecho de la violación. Y esto sucedió cuando la Unidad de Información Pública del Ministerio de Energía y Minas entrega la documentación en donde claramente dice el director de minería que no se había practicado tal situación y que lo habían hecho, según él, pero no es así, en una encuesta dentro del instrumento de evaluación de impacto ambiental de otra autoridad. Pero por si fuera poco, la Corte Suprema de Justicia, y haciendo uso de la autorización del señor presidente, manifiesta que aún y así no se hubiera presentado en tiempo, tratándose de una denuncia por omisión de la autoridad impugnada, no resultaba aplicable lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, debido a la inactividad de la autoridad cuestionada. Se mantiene respecto al derecho de consulta que se denuncia violentado. Es necesario sí argumentar, honorable presidente, honorables magistradas y magistrados, en torno a la legitimidad activa. Y nuevamente haciendo uso de ese derecho, claramente lo establece la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, a los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas de Naciones Unidas, que toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional e internacional. Así también que toda persona tiene derecho individual o colectivamente a desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y preconizar su aceptación. Obviamente, estos derechos establecidos en la declaración que popularmente se llama la Declaración del Derecho a Defender Derechos Humanos, establece que toda persona tiene esa facultad. Pero esto está fundamentado constitucionalmente en la República de Guatemala. La Constitución Política de la República, en el artículo 45, establece la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública. Y como claramente lo dice la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que ha devenido en apelación, estamos ante una violación a un derecho humano, que es el derecho de la consulta. Por lo tanto, esa argumentación, que no la hace ahora el abogado de Exploraciones Mineras de Guatemala, pero sí la pone en su memorial de interposición, no tiene cabida en ese derecho a reconocer derechos y a la acción pública para enjuiciar cuando los derechos humanos se violan.
Por último, honorables magistrados, sí vale la pena ilustrar a este tribunal. Hoy, Exploraciones Mineras de Guatemala dice sentirse preocupada, ser amiga del Estado de Derecho, estar de acuerdo en la consulta, pero ha incumplido con el amparo provisional que fue otorgado por la Corte Suprema de Justicia. Esa pseudo responsabilidad social empresarial que manifiesta en este tribunal queda desvanecida cuando desde el 22 de febrero hasta el 5 de mayo, a pesar de que se había suspendido la licencia minera de explotación temporalmente por la Corte Suprema de Justicia, siguió desarrollando explotación ilegal de recursos naturales. Y solo lo dejo para que este tribunal tenga conocimiento. Dentro de este proceso, también ha apelado el Ministerio de Energía y Minas. Y en primera instancia dice el Ministerio de Energía y Minas que la sentencia es incongruente, que no tiene fundamentación. Por caer por su propio peso, esta representación no va a tomar tiempo para opinar sobre eso. Pero sí quiere dejar claro y pedir que esta Corte Suprema de Justicia analice algo que mi representada llama la flagrancia de la violación al derecho de consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas. Y lo dice en su memorial de apelación. Y dice, si bien es cierto, se han realizado algunas actividades tendientes a realizar consultas de conformidad al convenio 169 de la OIT, también lo es que se realiza en base a las sentencias dictadas y en la que ahí se ordena que se realice la misma. Sin embargo, reglamentariamente y legalmente no existe norma que faculte al Ministerio de Energía y Minas a dar cumplimiento en una forma directa a un compromiso adquirido sin tener instrucción precisa al respecto, ya que de lo contrario se podría incurrir en usurpación de funciones, extralimitándose en la competencia administrativa otorgada. Está aceptando, está informando el Ministerio de Energía y Minas que va a seguir otorgando licencias mineras en territorios indígenas sin consultarlos porque argumenta que no tiene el mandato legal. Honorables magistrados, en este país nadie, y mucho menos una autoridad administrativa, puede argumentar ignorancia de ley. Y esto debe ser tomado en cuenta al analizar la sentencia porque existe una estrategia perversa de seguir violentando el derecho de consulta a los pueblos indígenas. Para finalizar, esta representación definitivamente ha denunciado la violación a un derecho humano fundamental. Al tenor del artículo 45, que establece que es público el enjuiciamiento para los violadores de derechos humanos, está plenamente legitimado. No se está pidiendo, y la Corte Suprema de Justicia no está mandando a que a los pueblos indígenas se les consulte por medio de calas. Por tal, no hay tal situación. Pero lo que sí no se puede decir es que ni calas, ni sus miembros, porque nunca se nos ha preguntado, no seamos parte de esa colectividad indígena que se siente vulnerada. ¿Cómo puede este tribunal, el abogado que me antecedió o cualquier autoridad, decirme a mí que no soy parte de una población indígena como la de San Pedro Ayampuc o la de San José del Golfo? Termino con esto. Esta Corte, en el proceso de transición de abril de este año, hizo la presentación de la jurisprudencia en torno a derecho de pueblos indígenas y ambiente. Y dentro de esa presentación adquirió el compromiso de no regresividad. No es un compromiso político, es un compromiso jurídico, toda vez que la doctrina legal que ha sentado esta Corte en materia de derechos de pueblos indígenas ha sido, como debe ser, tutelar de los derechos. Hay doctrina legal sentada. Por lo tanto,
si esta Corte decidiera apartarse de esa doctrina, deberá de razonarlo fehacientemente. No queda más, honorables magistrados, que evidenciar que el Ministerio de Energía y Minas tiene esa estrategia perversa. Y es algo en donde esta Corte, porque lo está poniendo a conocimiento de ustedes en el memorial de apelación, debiera inclusive llegar a hacer uso del principio de excepción, del principio dispositivo y de oficio aclarar al Ministerio de Energía y Minas que seguir con ese tipo de actividades perversas violenta los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la población guatemalteca, ahí sí, en cuanto al tema de certeza jurídica. No hay ninguna sanción a la entidad de exploraciones mineras de Guatemala. La Corte Suprema de Justicia, al otorgar el amparo, solo dice que se realice la consulta de acuerdo a los instrumentos internacionales, en forma libre, informada y previa por parte de sus autoridades. No está diciendo que nunca más puede otorgarse la licencia de explotación. Por lo tanto, extraño jurídicamente y constitucionalmente sería que esta Corte ordenara que se activaran acciones de explotación minera mientras se consulta a los pueblos indígenas si están o no en contra, si están a favor o en contra, si dan su aval o no a las operaciones de la misma. Estaríamos entonces ante una segunda violación. No queda más que solicitar a esta Corte de Constitucionalidad, constituida en Tribunal de Apelación, que en base a los argumentos anteriormente vertidos, proceda a confirmar la sentencia emitida en primer grado por la Corte Suprema de Justicia, devenida en apelación, y por considerar que la misma fue otorgada en claro y perfecto apego a lo que la Constitución, los tratados internacionales y la legislación nacional, pero principalmente la jurisprudencia de esta Corte, ha determinado. Muchas gracias, señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados. Corresponde ahora el turno al Ministerio Público, por medio de la agente fiscal, abogada Lucrecia de María Vázquez Casasola, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, quien comparece con su propio auxilio. Muy buenos días, honorables magistrados. En el presente caso del estudio de las constancias procesales se ha advertido que la autoridad impugnada no ha cumplido con obtener el consentimiento previo de las comunidades indígenas establecidas en las comunidades de San Pedro, Ayampuc y San José del Golfo. Esta violación al derecho de consulta se ha mantenido aun y cuando esta honorable Corte otorgó el amparo provisional, ordenando tal procedimiento, la realización del tal procedimiento con fecha 5 de mayo del año 2015. Esta violación al derecho fundamental, derecho que ha sido reconocido en diversos estándares internacionales, tal como el ya citado convenio 169 en el artículo 6, numerales 1 y 2, en el cual se obliga a los estados partes a realizar la consulta cuando se vayan a adoptar medidas legislativas o administrativas que afecten los intereses de estas comunidades. Así también es un derecho reconocido en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial en el numeral 4. De igual forma, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas, en el cual se dispone que para la adopción de proyectos que afecten intereses de comunidades indígenas debe de contarse con el consentimiento informado libre antes de otorgar una autorización o concesión, especialmente cuando se refiere o se afecte territorios o recursos de las comunidades, principalmente la utilización o explotación de recursos minerales o hídricos.
De igual forma, la Corte Interamericana, en el caso Salamanca versus Surinam, expresó que prácticamente es necesario contar con el procedimiento de consulta a la autorización de los pueblos afectados cuando se realicen actividades mineras, previo a la concesión minera. Esta honorable Corte en reiteradas oportunidades ha expresado su parecer en cuanto al derecho de consulta. Verbigracia el expediente 3878 del año 2007 en la sentencia de fecha 21 de diciembre del año 2009, en el cual plasma los principios internacionales respecto al derecho de consulta a los pueblos, los cuales se refieren a que debe de ser un procedimiento previo o con una finalidad reparadora ante hechos consumados. En este caso, se debe de dar participación inmediata a las comunidades afectadas en los procedimientos. De igual forma, debe de ser la consulta no se agota con la mera información, debe de ser un diálogo genuino de respeto mutuo. La consulta debe de ser de buena fe a través de un procedimiento que genere confianza y participación. Así también la consulta debe de ser adecuada y acorde a la realidad nacional, a la realidad de los pueblos, en respeto a sus costumbres y tradiciones y a través de sus instituciones representativas. Debe de ser sistemática y transparente, es decir, que al tratarse de un procedimiento prescrito respecto a la aprobación o decisión de proyectos administrativos o legislativos, debe de utilizarse mecanismos más o menos sistemáticos, replicables, con transparencia, que genere seguridad jurídica a los actos realizados por el Estado. En cuanto a su alcance, debe de tenerse presente que el objetivo de la consulta es lograr un consenso o entendimiento mutuo, sin la imposición de voluntades de una u otra parte. En ese sentido, esta Fiscalía estima que se continúa vulnerando por parte de la autoridad impugnada el derecho de consulta que les asiste a estas comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, ya que, como se manifestó, se otorgó el amparo provisional ordenándose la realización de este procedimiento dentro de la licencia del proyecto derivada 7 por lo tanto, al haberse otorgado por parte de la Corte Suprema de Justicia el amparo, se solicita que los recursos sean declarados sin lugar, se confirme la sentencia venida en grado y el amparo instado sea otorgado. Se solicita a esta honorable Corte que se tomen todas las medidas adecuadas para asegurar la ejecución de los resueltos por los diferentes tribunales constitucionales y se emitan las restantes declaraciones que corresponden conforme lo establece la ley de la materia en los artículos 44 al 59 por la procedencia de este amparo únicamente. Se concluye la presente audiencia.